Listo, María Paula. Entonces, ahora sí te cuento. Mucho gusto, un placer conocerte. Mi nombre es María del Pilar. Soy estudiante de la Universidad Nacional a Distancia. Estoy ya en octavo semestre. Estamos terminando como materias para empezar nuestra práctica. Y en este último semestre vemos varias acciones psicosociales. Ujú, Dentro de estas vemos acción psicosocial en el contexto jurídico. ok, Mis compañeras nos van a acompañar escuchándonos, pero pues como algunas están trabajando, no van a poder participar mucho, pero pues si te quieren escuchar, ya que nos perfecto. diste la Ujú. oportunidad. No, perfecto. Bueno, básicamente el objetivo de la entrevista es como entender de qué se trata la psicología jurídica, porque pues muchas veces uno asocia la psicología jurídica y la psicología forense a Criminal Minds o Meat Hunter o Ujú. esas cositas que uno ve donde se ven estos psicólogos fantásticos que hacen perfiles de criminales y todas estas cosas, ¿cierto? Pero entonces queremos como entrar un poco más a lo que es la realidad de verdad de la psicología jurídica. Ujú. Como primer paso, pues quisiera que nos contaras un poco de ti, qué especialización tienes, a qué te dedicas, si de pronto trabajas con alguna institución o no, etcétera, etcétera. Listo. Bueno, entonces, pues mucho gusto. Mi nombre es María Paula Martínez Hermida. Soy psicóloga, egresada de la Javeriana de Bogotá. Actualmente, bueno, hace 2 años hice una especialización en psicología jurídica y forense de la Universidad Santo Tomás y estoy terminando un máster en psicología clínica y de la salud con una universidad en Barcelona, es virtual. Actualmente trabajo con una firma americana en todo el tema de trata de personas, asilo político y abuso. Entonces, son personas inmigrantes que sufrieron estas situaciones, ya sea lo que les digo, de abuso, trata de personas y asilo, o algún crimen que vivieron en los Estados Unidos. Entonces, es básicamente hacerle entrevistas a estas personas, contar su historia y pues bueno, con todo lo que está pasando ahorita con los inmigrantes en Estados Unidos, son personas que llevan como más de 30 años o toda su vida en los Estados Unidos, que ya construyeron su vida allá, que tuvieron que huir de su país, ya fuera por violencia, por asilo, por lo que sea. Y es demostrar por qué ellos no pueden volver a su país por lo que sea que vivieron. Entonces yo me encargo de hacerles entrevistas a estas personas. Son entrevistas bastante extensas, la verdad, porque son muchas situaciones, un cuestionario bastante largo, sobre todo porque inmigración cada vez está más exigente con los requisitos para pues poder aprobarle a una persona su permiso, su residencia, su ciudadanía. Entonces, a esto es a lo que me dedico. Antes también tuve la oportunidad, yo llevo en este trabajo 1 año y medio, ¿sí? Y antes yo estaba con un profesor de la Universidad Javeriana, ayudándolo como en acompañamiento de casos forenses, temas de distintos temas, sobre todo violencia intrafamiliar, em, temas de custodia y demás. Tuve también la oportunidad de trabajar ahí, hice mis prácticas también en el área de la psicología forense y también en el área de la psicología clínica, en la institución Inmaculada, que es un hospital psiquiátrico. Y también mis prácticas en forense fueron con este mismo profesor, también ayudándolo como en casos, en informes y demás. Eso sería como a grandes rasgos mi experiencia. Listo, María Paula. Bueno, María Paula, antes de comenzar, digamos como tal las preguntas que deseamos hacerte, sí nos gustaría que por favor pues nos dieras tu consentimiento y obviamente pues que de pronto no, sino que más adelante me compartas por favor el consentimiento informado firmado. Como te decía, es una entrevista con fines netamente académicos y te agradecemos mucho. De verdad que fue difícil encontrar una persona que primero una psicóloga o un psicólogo jurídico, siento que no son tan comunes, Ujú, ¿sí? Y segundo, pues que tuviera de pronto el tiempo para dedicarse a darnos esta entrevista. ujú. ¿Listo? Entonces, como primera pregunta quisiera saber, ¿por qué elegiste el campo de la psicología jurídica?
Bueno, a mí diría yo que desde que inicié en la universidad, en la materia psicología jurídica, me llamó mucho la atención como entender el comportamiento humano como en el contexto legal, como que siempre a mí todo el tema legal, el derecho siempre me gustó mucho, de hecho también, pero entender el comportamiento humano no solo como en la vida cotidiana, sino en todo el contexto legal. Y claro, uno apenas entra, cree como que eso va a ser, como tú decías, como Mindhunter, todo eso que sí es muy interesante, pero pues la realidad es que hay mucho más allá de la mente criminal, ¿no? También está la mente de las víctimas, todo el tema del testimonio, bueno, todo. Entonces, como que siempre me llamó mucho la atención ahí. Y como que, bueno, en la trayectoria de mi carrera, pues me fui yendo por ese lado, como en las prácticas, en las como profundizaciones y demás, y siempre me llamó mucho como la atención, entender cómo eso y que también siento que es un área que muchas veces lo que tú dices es difícil conseguir un psicólogo jurídico porque es un área que muchas veces primero como que no se le tiene tanto conocimiento, en verdad muchas personas todavía me preguntan como eso qué es, o sea, como que en verdad no saben mucho. Entonces, como que a mí me llamó mucho la atención y comprender mucho el comportamiento Mario en estas áreas y también pues como les dije, yo tengo una maestría en clínica porque siento que son dos áreas que se complementan mucho, como que siento que la clínica es muchas veces la base de todo para entender, sobre todo que en estos contextos legales hay personas con muchas vulnerabilidades y demás, y siento que es importante como que estas dos vayan de la mano. Entonces, por eso siempre me gustaron estas dos áreas. Y pues sí, como también para ayudar a las personas que pasan por estos procesos que en verdad son supremamente como traumáticos y difíciles y muchas veces como no reciben la atención que merecen, pueden llegar a ser también muy revictimizantes. Entonces, como que siempre me interesó como qué era lo que uno tenía que hacer para poder intervenir en estos contextos y de una mejor manera, y sobre todo en este país, como que siento que de pronto muchas veces la justicia desafortunadamente no es tan justa. Entonces, y sí, existen muchos problemas, muchos retrasos en la justicia, mucha revictimización por todo esto. Entonces, como que siento que abordando todo eso me pareció demasiado interesante y útil. Listo, María Paula, muchas gracias. María Paula, no sé, de pronto nos puedes contar acerca de algún caso o de alguna experiencia que para ti haya sido significativa, donde pudiste aplicar, pues obviamente todo tu conocimiento en psicología jurídica. Bueno, pues es difícil escoger uno porque son muchos, sobre todo pues ahorita digamos en el trabajo que estoy, todo el tema del trata de personas, son personas que sufren situaciones demasiado difíciles, no solo digamos en el tráfico que sufren, por ejemplo, con los coyotes y demás, sino en su historia de vida, como que son personas que están huyendo de su país también, o sea, que se vienen huyendo por situaciones de violencia, maltrato, porque sus familiares, por ejemplo, en verdad hay casos muy difíciles en que los familiares les pegan, los dejaban sin comida, los colgaban como métodos de castigo, o sea, son cosas muy, muy fuertes. Y aparte de eso, entonces deciden huir de su país y en el trayecto huyendo, pues claramente les toca con un coyote porque no tienen los medios para llegar legalmente a los Estados Unidos, desafortunadamente, porque son personas que crecen en extrema pobreza y en el trayecto tienen que vivir cosas demasiado duras, como que los pongan a caminar como por una semana entera, descalzos, cargando maletas que muchas veces pues es droga, los usan como mula, a las mujeres las abusan sexualmente o ven cómo abusan a otras mujeres sexualmente. Y a pesar de que estas historias pasaron hace años, ellos hoy me la están contando y dicen como, o sea, se ponen a llorar, como que en verdad es muy fuerte. Y obviamente a uno como que también lo mueven muchas estas historias, ¿no? Como que uno en realidad pues es como el entrevistador y demás, pero también a uno lo afecta, uno quiera o no, porque es muy, muy duro. Entonces diría como que en estos contextos he podido poner mucho en práctica mi trabajo como psicóloga en general, pues, y como psicóloga jurídica lo diría porque he aprendido mucho como sobre todo la importancia de escuchar el testimonio de las personas, que no se trata solo de hacerlo por llenar una entrevista o por llenar un informe o por dar un resultado de un caso, pues porque nosotros no damos ningún veredicto, solo da el juez, pero más allá de llenar un cuestionario o una prueba o lo que sea, es en verdad tomarse el tiempo de escuchar a la persona, de escuchar como su relato, validando todo lo que la persona dice, porque también, y ahí va lo que yo digo que entra la parte de la psicología clínica, que también es esa parte de validar el trauma de la persona, que muchas veces, digamos, estos trabajos los podría hacer
uno diría cualquier persona, un abogado o cualquier otra persona, pero ahí faltaría esa parte como emocional, esa parte empática que las personas necesitan, que los escuchen, que alguien los contenga, sobre todo porque son historias que me dicen, nunca antes yo le había contado esto, o sea, esto pasó hace 30 años y yo ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni a mi mamá, ni a nadie les conté. Entonces es la primera vez que una persona se está abriendo a contar esto y es muy importante que tengan como esa persona que los escuche, que los acompañe emocionalmente, para sobre todo que no haya esa revictimización y también la importancia de recoger un testimonio lo más detallado posible, siempre intentando como, digamos, hay veces puede que hayan incongruencias porque pasaron hace muchos años, entonces ahí no es entrar a cuestionar a la persona, sino, ay, qué pena, esto no me quedó claro. No sé si de pronto yo entendí mal o algo y es como, no, qué pena, yo me confundí. Y ahí para uno hacer una historia lo más como coherente posible y que el agente migratorio, en este caso, que lee el caso, pues como que no entre a dudar a esta persona, porque al final lo único que hay en estos casos es la voz de la persona. Y muchas veces en un contexto jurídico, en un tribunal, lo que hay es la voz de la persona, nada más, porque de pronto hay veces ni siquiera hay pruebas, o sea, digamos cuando es violencia doméstica, pero como psicológica, o sea, ¿qué pruebas hay? Muchas veces no hay moretones, no hay, no sé, fracturas, no hay armas. Entonces, al final, la prueba termina siendo esa voz de la persona y siento que lo más importante es poder recoger esa información de la manera más clara, validando la historia de la persona sin irse a uno a inventar nada, porque eso también ya sería pues un problema legal grandísimo, pero validando siempre eso y manteniendo la empatía para que la persona se sienta en confianza de contar y para al final que la persona, el abogado, el agente migratorio, quien sea, el juez que lea su caso, pues poder que se haga justicia, porque son personas que nunca han sido escuchadas. Y lo que digo, no solo en contextos migratorios, aplican en estrados judiciales, en lo que sea, que es personas que su voz nunca es escuchado, que simplemente no es tenida en cuenta porque, ay, no hay pruebas, entonces pues no pasó nada, que desafortunadamente pues pasa mucho. Digamos que eso que tú hablas ahorita, saliéndome un poquito como del guión de las preguntas, em, digamos que sirve mucho en el tema de la psicología de la familia y el menor, ¿no? Porque a veces por ser niños no se les pone la atención debida o no se toman tanto en cuenta, pero cuando tú dices que entra uno como psicólogo a ser de pronto la voz de la persona y ayudarle a resaltar su voz, entiendo, claro, nosotros no podemos dar un veredicto, pero sí podemos influir de alguna manera para que el veredicto de pronto sea como el más asertivo. Ujú, exacto, sí, total. Como que muchas veces, y exacto, en los casos de los niños es aún más difícil, sobre todo porque la mente de los niños es supremamente sugestionable, los papás muchas veces les pueden decir que se inventen algo para meter en problemas al otro papá, todo el tema de la patria potestad, todo esto. Pero sí, es de cierta manera para que esa voz de la persona que antes no ha sido tenida en cuenta o que de pronto como que no se le da tanta importancia porque creen que fue algo como cualquier cosa, desafortunadamente, como que creen que estos problemas y estos abusos no tienen por qué tener una afectación en las personas, pues claro, es darles esa voz y demostrar por qué sí tuvo una afectación en la persona, cómo la afecta hoy en día, cómo la afectó en su momento, el trauma que le dejó, todo eso, pues para que sí se ejerza justicia. Ujú. Listo. María Paula, desde tu experiencia, desde toda la experiencia que tú has vivido, ¿cómo crees que se pueden integrar las acciones psicosociales en estos contextos jurídicos, por ejemplo, en los que has trabajado? Bueno, pues aunque el contexto en el que yo trabajo es pues legal, diría que el abordaje tiene que ver mucho con la parte psicosocial porque pues como decía, trabajamos con personas que están en situaciones de muchísima vulnerabilidad. Entonces, la intervención en estos casos, y es algo que nos dicen mucho, es como ustedes no hacen terapia, o sea, como que ustedes están ahí para, por más de que uno a veces en verdad quisiera hacer terapia porque uno escucha unas historias muy fuertes y la persona se desborda emocionalmente y demás, pues mi trabajo ahí no es hacer terapia, sino reconstruir ese relato pues, legal de la persona, pero igual eso implica que no puedo dejar de lado la parte de contención emocional, la comprensión del contexto social, la validación de todas estas experiencias que estas personas tuvieron que vivir. Entonces, aquí no solo se tiene en cuenta lo que la persona está narrando para términos legales, sino también todo el contexto y todo lo que esta persona tuvo que vivir para llegar a donde está
como todo su infancia, como les decía, las situaciones de abuso, de vulnerabilidad económica, de vulnerabilidad también de no pueden estudiar y todo este tipo de cosas, como todo esto, digamos en mi caso, como esto los hizo migrar y los llevó a esa situación que viven ahí, que vivieron, y los llevó al trauma y el sufrimiento que están teniendo hoy en día. Entonces sí puede que sea legal, pero la intervención es mucho más allá de esto, porque para poder entender el relato de la persona hay que conocer todo su contexto, todo lo que tuvo que vivir y su contexto actual, como porque hay veces personas que aún están en situaciones de abuso, aún están en riesgo en los Estados Unidos, aún reciben amenazas, aún los extorsionan y demás. Entonces, para que, de hecho, para darle más como peso a ese testimonio, es importante mostrar todos los aspectos, no solo uno solo, sino cómo eso afecta en todo, para que pues así las personas se den cuenta de esa afectación tan grande que hay en la vida de la persona y que a pesar de que pasó hace muchos años, hoy en día la sigue afectando por los motivos que sean. Ujú. Sí, ahorita que tú hablas de eso, hace poco vimos en las noticias, bueno, vi en las noticias, el caso de unas personas que habían migrado como a Polonia y que allá las abusaban, o sea, las golpeaban, las sacaban de las casas y todo eso. Y yo digo, pues qué difícil de pronto unirse con la esperanza de conseguir algo mejor y seguir en lo mismo, ¿no? Y muchas veces Exacto. no poder devolverse de pronto, muchas veces por el tema económico, pero también por ese tema que uno puede pensar como voy a volver sin nada, voy a volver y me van a decir como si ve, para qué se iba, o sea, todas esas cosas también influyen un montón, ¿no? Exacto, sí, de hecho, muchas personas también me cuentan como yo en la mitad del camino me arrepentí, me quise volver y ya no podía hacerlo. Y también personas que me dicen como yo me vine por el sueño americano y resulta que llegan y se casan con un esposo supremamente abusivo. Y es como que en mi infancia viví abuso de mi padre y acá de mi esposo. O sea, como que no se acaba. O sea, es en verdad supremamente duro y son personas que lo que les digo, no solo vivieron un trauma en la infancia, sino que desafortunadamente llegan con la esperanza de que eso cambie y termina siendo incluso peor. Y por eso, pues ahí están las afectaciones como que tienen hoy en día y lo que ha tenido toda su vida. Ujú. Gracias, María Paula. Me imagino que dentro de esta profesión deben haber una cantidad de desafíos y retos profesionales, pues bárbaros. Yo quisiera que de pronto tú nos contaras un poco de cuáles son esos retos que se te han presentado entre la parte psicológica y como la parte legal y cómo los has podido manejar. Claro, pues digamos, yo diría que aquí en esta parte entraría como la parte del derecho y la psicología, por así decir, como que a mí se me pide obtener una información que sea relevante para el caso y pero a la vez como que no puedo dejar de lado el cuidar el estado emocional de la persona. Entonces, es mantener como ese equilibrio y eso implica muchas habilidades, que en este caso diría yo que son clínicas, para uno poder contener a esa persona, pero también hay que tener mucha claridad de los objetivos y de saber cómo yo no estoy aquí haciendo terapia, yo estoy aquí con otros fines, que es recoger esta información. Y ya como para poner un ejemplo fuera, digamos, de lo que yo hago, también digamos en casos como forenses y demás, diría que un reto muy grande es también pues el tema de los sesgos, como que siempre uno inevitablemente si escucha una historia traumática, pues se va a sesgar por esa persona y va a querer que se haga justicia, pero al final nosotros no tomamos esa decisión, eso lo hace el juez después de recoger un montón de información, porque nosotros pues escuchamos una parte. Pero entonces también el hecho de uno no dejarse llevar por esos sesgos y de hacer las entrevistas y los informes basado en sí, lo que te contó la persona, pero dejando completamente de lado esa parte como más emocional. Siento que ese es uno de los, como diría yo, los retos más grandes, saber cómo discernir entre esos sesgos para pues también uno no caer en un dilema ahí sería como ético, ¿no? Porque te irías por el lado de le creo profundamente a la persona y hago lo que sea para que se le crea y pues no, al final tú tienes que escribir y anotar lo que pasó sin inventar, sin cambiar nada, sin exagerar, porque si la persona luego dice yo nunca dije eso, pues ahí todo el caso, en vez de ayudar, haces todo peor. Entonces diría que eso sería como saber mantener ese equilibrio y esos límites entre lo uno y lo otro. María Paula, tocas un tema muy importante que es el de la ética.
Y aquí la pregunta es, en esas situaciones que son complejas, donde uno, pues digamos que uno como psicólogo y como persona ve como su ética ahí a veces como tambalear, ¿cómo hace uno para mantener la ética profesional? Diría yo que ahí también es muy importante conocerse a uno mismo, porque si tú sabes, si tú crees que un caso te está como se está poniendo por encima de tu capacidad profesional y se te está yendo más al lado personal, es saber decir como no puedo tomar este caso, en cualquiera que sea el contexto, y esto es algo que a mí siempre me dijeron como en la universidad, no importa cómo ceder el caso, pedir ayuda, pedir una segunda opinión, siempre va primero como la persona y demás y su caso como tal. Entonces, si también uno siente como que, o sea, si uno siente como, bueno, es algo que puedo manejar, como que lo puedo hacer por mi cuenta o con la ayuda de algún colega, listo. Pero si realmente uno cree que es un caso que de pronto no lo desborda, también porque de pronto hay casos que uno lo tocan más que otros, inevitablemente, ya sea porque uno de pronto vivió una situación similar o un familiar vivió una situación similar o simplemente porque es un caso en particular que a mí me ha pasado. A mí me ha pasado con casos que en verdad son historias muy fuertes y me desbordaban, o sea, como que yo en la entrevista era como, no puedo más, o sea, tengo que parar. Y también me dicen como eso también está bien, o sea, para y que alguien más la haga, porque ahí ya primero como que uno o se desborda o lo que decíamos, como uno se puede ir por el lado del dilema y entonces pues un sesgo y demás, pues todo mal. Pero también está el lado que uno también como profesional se desborda y termina en vez de ayudando, perjudicando a la persona, ya sea porque, no sé, la termina haciendo preguntas revictimizantes o presionándola para que diga algo, para que vaya con el sesgo, digamos, confirmatorio de uno, por así decir, y demás, como ese tipo de cosas. Entonces yo ahí diría que es muy importante conocerse a uno mismo y saber que hay veces también está bien decir como yo no puedo tomar este caso y cederlo, como que siento que eso es mejor a ir a cometer un error como legal o algo así que afecte a la persona después y a su proceso. Claro, yo pienso, por ejemplo, yo soy mamá de 3 niños y digo, Dios no lo quiera, uno tuviera un caso que involucrara a niños, para uno como mamá debe ser un tema que uno dice, de pronto uno puede decir, no me considero tan profesional para llevarlo, porque pues va a herir muchas susceptibilidades, va a tocar muchas fibras, que uno, Ujú, lo que tú nos dices, es mejor a veces ser muy profesional y decir, no, no estoy en la competencia o no tengo la como el suficiente, no sé cómo decirlo, como la suficiente, el suficiente profesionalismo en este caso, ujú, ¿cierto? Porque de pronto me puedo dejar llevar por emociones, por situaciones, etcétera, etcétera. ujú. Eh, otra pregunta que me gustaría hacerte ya es referente como más al tema de comunitario. Entonces, ¿tú crees o cómo crees tú que este trabajo del psicólogo jurídico puede ayudar a generar cambios positivos en la sociedad, no solo a nivel individual, sino también a nivel de comunidad? Bueno, pues yo diría que, bueno, a nivel individual, como es claro, lo que ya hemos hablado, como el hecho de que estas personas se puedan, o sea, sentir escuchadas y que puedan como contar esa historia que llevan reprimiendo por muchísimos años y demás, entonces permite como que estas historias de vulneración sean escuchadas y validadas dentro del sistema legal, que es un sistema muchas veces, desafortunadamente, de pronto uno podría decir un poco injusto, ¿no? Como que si no hay las suficientes pruebas y lo que decía, pues entonces no pasa nada. Entonces diría como que es muy importante que en este sistema que es como tan, digamos, difícil, se pueda hablar y se escuchen estas historias, pues de cierta manera puede traducirse en una protección de los derechos de las personas y el acceso a la justicia. Y ya en cuanto a un impacto como más general, comunitario, pues yo diría que esto sería, mi trabajo tendría que ver con ese impacto como acumulado a través de la escucha de estas entrevistas individuales. Como que sí, puede que sea uno, pero al final, de uno a uno, terminan siendo una comunidad, que es una comunidad, no sé, digamos, la mayoría de personas con las que yo hablo son hispanas, son de México, sobre todo de Guatemala, de El Salvador y esta comunidad de personas migrantes que muchas veces también reciben muchas como estereotipos, como que está mucho el estereotipo, el estigma, la discriminación, como que esta comunidad como tal sea escuchada y sea dejada de lado toda esa creencia
es que están en un país donde no deberían estar. O sea, sí, allá detrás de esto hay muchas, muchas cosas que yo sé que a mí no me competen, pero también es entender como, ok, sí, están en un país que no es el suyo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué los llevó ahí? Y también es para lograr que se respeten los derechos de estas personas y que más allá de juzgarlos de inmediato por lo que hacen o lo que no hacen, entender cómo, por qué están ahí y cómo su vida, igual no es que porque estén en los Estados Unidos, entonces ya tienen la vida arreglada. Por el contrario, como decíamos, hay veces su vida igual es difícil, pero no pueden volverse a su país, ya sea por temas económicos o porque allá los están extorsionando o algo por el estilo. Entonces diría que es también para generar un poco de conciencia y que pues más personas como que entiendan la realidad de estas situaciones, porque muchas veces se quedan como con lo mínimo cuando detrás hay demasiado por contar. Ok, María Paula. María Paula, no sé, de pronto en la experiencia que tú tienes, de pronto has trabajado en algún programa o has hecho algún tipo de intervención en la que se haya tenido un enfoque social o comunitario de este tipo de resolución de conflictos que tengan que ver con la protección de los derechos. Digamos que podría decir que en la universidad, cuando estaba haciendo mis prácticas, como les decía, yo trabajaba como en casos forenses, que eran sobre todo también muchos temas de violencia doméstica o de temas de custodia, por como niños que, bueno, problemas de custodia que los papás estaban pidiendo la custodia del otro. Divorciando. Ujú. Ajá, y la interferencia parental, de que decían como esto, lo otro, de hecho habían grabaciones de los niños, como que era un tema de abuso. Habían grabaciones de la niña, como contando, pero era muy raro, como que la narración era rara, la mamá siempre estaba al lado, como diciéndole todo esto, entonces como que al parecer era una falsa acusación, nosotros teníamos que hacer el informe y demás, con todo el tema de credibilidad del testimonio y demás, y la persona juzgada, pues bueno, acusada, el hombre, pues al final como que y como era la mujer la que estaba haciendo esta denuncia, pues ahí también tiende a haber un sesgo, ¿no? Como que suele creerse que como la mamá está haciendo la denuncia y demás, pues sí pasó, pero al final parecía que no, no era cierto. Y al final, como con todo este informe y demás y los métodos de resolución de conflictos, pues se logró como llegar a que a la persona al final, el hombre como que no saliera afectado, porque pues se probó que, o sea, pues que al parecer era algo ahí como de una interferencia parental y demás, no habían las suficientes pruebas y demás. Y diría yo que ahí los derechos de esta persona pues se respetaron porque él decía como en verdad yo nunca, nada de eso, fue justo cuando nos separamos que pasó todo esto, bueno, de más detalles. Pero ahí diría que con ese trabajo hubo un impacto, bueno, ahí sería un impacto digamos individual. Pero es esas cosas como gratificantes que uno lo hacen entender como, bueno, este trabajo y el esfuerzo y todo, como que hay veces sí sirve para que se haga justicia y que igual no es como que con una sola entrevista ya uno sabe todo, no, eso es una recopilación de muchísima información, pero pues es también como decir como bueno, este trabajo y en verdad todo el análisis muy riguroso de la información sí puede llegar a ser un impacto en todo sentido. Listo, María Paula, ya para finalizar, Ujú. quisiera que de pronto nos dieras unos tips o tú qué habilidades crees qué habilidades fundamentales crees que Ujú. se deben tener para estudiar o para especializarse en psicología jurídica. Bueno, yo diría que sobre todo como el pensamiento como crítico, como de cierta manera, bueno, esto y como las cosas en las que uno se quiere especializar requiere como que a uno le guste, como que de cierta manera genere una pasión en uno, porque pues son casos, lo que digo, como difíciles. No necesariamente uno se tiene que ir por lo que decíamos, no solo hay mentes criminales, o sea, hay muchas cosas más por las que uno se puede ir, pero yo diría que el pensamiento como crítico, la capacidad como de recolectar esa información, de hacer un análisis, una recopilación de datos es supremamente fundamental para recoger información importante, uno no dejarse llevar por los sesgos. Y del mismo modo, la escucha activa yo siento que es fundamental, porque en estos casos tú vas a tener que escuchar a personas contarte historias muy difíciles, situaciones de muchísima vulnerabilidad, y considero que es importante como tener esa escucha, estar muy atento a todo lo que la persona te dice y demás, a todos los documentos que hay para poder recopilar una historia, hacer un análisis, un informe y demás
Y también lo que decía, como que esto es algo que a uno le tiene como que gustar de verdad y el manejo emocional también es muy importante porque pues uno se puede desbordar muy fácilmente, eso sí, pues todos somos humanos, no estamos exentos de que por más de que uno diga, no, yo soy supremamente fuerte, a mí nada me toca, pues en un momento te toque y pasa. Y también es ahí mismo saber discernir como qué cosas puedo manejar y qué cosas no, conocerse a uno mucho y manejar mucho la parte emocional de uno mismo, porque pues yo diría que no son solo como, en estos casos no es solo como habilidades clínicas y demás, sino también manejar y traducir todo lo psicológico como a el lenguaje útil para el derecho, como para que las personas, los abogados, quien sea que lea el informe o la historia, como que entienda lo que uno quiere decir y entienda la historia de la persona. Entonces, todo esto de escucha activa, pensamiento crítico, manejo emocional y también como pues como esa comprensión también del sistema legal para uno entender cómo funciona el proceso penal, los pasos, todo esto, para uno saber cómo en qué etapa está todo el proceso y es como que una mezcla entre derecho y psicología. La verdad, uno se tiene que informar mucho de derecho, eso sí es clave. Porque al final tú vas a estar en un contexto completamente legal y te pueden hacer preguntas del sistema legal. Entonces diría que todas estas cosas, pero pues simplemente lo más importante diría yo es como algo que en verdad les guste, como que algo que les apasione, porque entre uno más le apasiona algo, pues con más cariño atiende a uno a las personas, hace los informes y demás. Entonces, como que esos serían mis tips como desglosados. Son muchos, pero diría que esos son como en general. Como los tips principales. Sí. Bueno, María Paula, muchísimas gracias por habernos concedido este espacio, por habernos concedido esta entrevista. Para nosotros es muy importante para nuestro aprendizaje. Eh, Quedo atenta al consentimiento, de verdad que es chévere cuando una persona que ya vivió todas esas experiencias nos puede como brindar su información ya desde un campo más crítico, porque es mucho lo que uno ve en la teoría, pero realmente llevarlo a la práctica es difícil y entenderlo desde la práctica es difícil. Entonces, María Paula, te quiero agradecer. Muchas gracias por brindarnos este tiempo y este espacio. No, con todo el gusto. En verdad, a mí me encanta como hablar de esto y cualquier duda que tengan, pues ahí me tienes en TikTok, en lo que sea. Me puedes pedir mi contacto también. Ahí yo las ayudo con lo que necesiten, cualquier duda a futuro que tengan también. O sea, con todo el gusto. Y gracias a ustedes por ponerse en contacto conmigo y pues como que en verdad también me parece chévere, como que a uno lo tengan en cuenta por esas cosas es bonito, entonces también agradecerles a ustedes por permitirme este espacio y hablar de algo que me gusta tanto y como les digo, cualquier cosa, ahí estoy, ya saben dónde encontrarme y sí, con todo el gusto. María Paula, muchísimas gracias. No te quitamos más tiempo. Agradecemos de verdad mucho la información que nos brindaste y pues quedo atenta solo al consentimiento. Sí. Y obviamente te vamos a seguir y vamos a ver todo lo que nos puedas contar de la psicología jurídica para de pronto también nosotros quitarnos ese mito, lo que te decía, esa imagen que uno tiene que a veces todo es como se ve en series y todas estas cosas y entrar un poco más a la realidad. Muchas gracias, Sí. María Paula, que estés muy bien. Con todo el gusto, que estén muy bien y que les vaya muy bien Gracias. con su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que estén muy Chao. bien. Chao, un gusto. Gracias. Chicas, ¿qué tal? María del Ay, Pilar, bueno, muchas gracias, en súper. serio, muchas gracias. No, con mucho gusto. Yo estaba un poquito asustada, no sabía cómo llevar las No, preguntas, pero esa mujer tiene un verbo increíble, o sea, sabe amén. expresarse, y conoce ese tema, y usted también manejó súper bien el tema, Sí, la chica es muy en serio, buena. porque Sigámosla en TikTok, es muy buena. Y de pronto para ayudarla a aumentar seguidores, ya que ella nos hizo el favor así tan chévere. Bueno, chicas, voy entonces a cerrar la grabación. Se las comparto ujú. para que la puedan ver y podamos después hacer todo el análisis. ¿Listo? Listo, mujer, María del Pilar, muchas muchas gracias. Listo, muchas chicas, gracias, con María. muchísimo gusto.